Buenos días, nos encontramos hoy aquí para rendir como todos los años homenaje a los represaliados en Valdenoceda, a todos ellos y a sus familias que sufrieron del mismo modo una durísima represión. Vamos a dar comienzo ahora a este homenaje. En esta ocasión, dada la importancia de la jornada, ya que se trata de la mayor entrega de restos que esta agrupación ha organizado, hemos pedido a Rosalía Santolaya, periodista de la cadena SER de Burgos, que presente el acto. Ella ha seguido durante muchos años la exhumación de Valdenoceda. Se ha hecho eco de nuestra búsqueda y ha tratado de nuestras inquietudes con cariño, apoyo y comprensión. Con su presencia, nuestra agrupación quiere rendir homenaje a todos los medios de comunicación, los cuales, independientemente de su línea editorial, siempre han tratado nuestra búsqueda con absoluto respeto, conscientes de que con esa búsqueda estamos haciendo posible la identificación de los restos y, por tanto, el retorno de los restos de una persona a su lugar de origen, a su pueblo con su familia. Por eso, desde la agrupación queremos decir gracias a todos los medios de comunicación, a todos los periodistas que han escrito sobre nosotros, nuestra búsqueda y la necesidad de evitar el olvido. En la prisión de Valdenoceda murieron entre 1938 y 1943, en menos de 5 años, 152 personas. Procedían de toda España, de nuestra provincia de Burgos, pero también y en su mayoría de Ciudad Real, de Jaén, de Madrid, Granada, Guadalajara y Toledo, de Cáceres, Badajoz, Córdoba, Castellón, Zaragoza, Palencia, Asturias, Lugo, Segovia, de Vizcaya, de Álava. Pues sí, hace años apenas éramos 5 familias las que con mucha ilusión comenzamos a preguntarnos por los muertos en Valdenoceda, por nuestros padres y nuestros abuelos. Nos vimos abocados a iniciar una búsqueda con muy poca información, muy pocos datos, sin apenas saber nada. Nadie quería contar nada y mucha gente se empeñaba en pasar página, por miedo, por terror a ser señalado, por costumbre tras más de 40 años callados a la fuerza. Mi propio padre había mantenido la trágica historia de mi abuelo en el más absoluto silencio. Prácticamente hasta los años 80 no contó nada, y eso fue posible tras mucho preguntar. Y comenzamos a ser más, hasta que en el año 2003 organizamos el primer homenaje, que nos hizo tomar conciencia de que podíamos hacer más y conseguir más. Y así continuamos hasta que en 2005 nos constituimos formalmente como agrupación. En 2006 nos dieron la subvención y en 2007 realizamos la exhumación. Y así hemos seguido reuniendo también a más familias, identificando restos y entregándolos. Este ha sido el espíritu de nuestra agrupación. No hay, por mucho que algunos se empeñen en verlo, ninguna revancha de por medio. Nuestro objetivo es simple. Buscamos familias, exhumamos restos que están olvidados por las administraciones y los devolvemos a sus familias. Para las familias que consiguen recuperar a los suyos, poder enterrarlo dignamente es, como decía, un proceso que les ayuda a cerrar viejas heridas que llevaban décadas abiertas. Cerrando heridas, esas familias están más preparadas para la reconciliación, para la concordia, para el acuerdo y el abrazo con el vecino. Querían que olvidásemos, que hiciésemos como si no hubiese muertos en cunetas, como si nada hubiese pasado. Pero honestamente, ¿cómo vamos a olvidar a nuestros padres y a nuestros abuelos? Es imposible. Gracias por estar aquí, gracias por no dejarnos solos, gracias por ayudarnos a cerrar nuestra herida, que también es la vuestra. Y gracias porque de verdad, con gente como vosotros, la concordia sí es posible. Un abrazo. Los antropólogos han podido detallar con absoluta certeza las identidades de algunos restos que ya reposarán con nombre y apellidos en el panteón construido en el cementerio a la espera de que la agrupación pueda encontrar a sus familias. Estos restos de los que les hablo y que hoy traemos aquí son: José Carrasco Baliño, que nació en Campillo de Llerena, en la provincia de Badajoz, pero vivía en Picón, Ciudad Real, donde fue hecho preso y trasladado a la prisión de Valdenoceda, donde falleció el 7 de agosto de 1942. Era jornalero y dejó viuda y 2 hijos. Hoy al menos sabemos cuáles son sus restos. Sebastián Martínez Tomás, un madrileño que murió en Valdenoceda el 10 de julio de 1942. Era albañil y estaba casado. Dejó 2 hijos y una hija. Valentín Ayuso Sáez, natural de Villamanrique de Tajo, en la provincia de Madrid. Murió en la prisión el 1 de octubre de 1942. Era jornalero. Estaba casado y dejó familia numerosa, 2 hijos y 4 hijas.
Antonio Abad Vara, nacido en Getafe, una localidad muy poblada del sur de Madrid, murió en Valdenoceda el 4 de septiembre de 1942. Era molinero, dejó viuda y 5 hijos. Guillermo Ruiz de Diego, nació en Escalada y vivía en Ailanes, 2 localidades de Burgos. Murió en la prisión de Valdenoceda el 22 de diciembre de 1939, a muy pocos kilómetros de su casa. Era labrador, estaba casado y dejó 4 hijos. Valentín Legarda Orbe, de Santurde. Los archivos aseguran que este pueblo está en Álava, pero amigos de la agrupación nos han insistido en decirnos que Valentín era el veterinario de Sotoscueva. Según nos cuentan, estaba con Carmen Acaiturri y su sobrino, Fidel Sainz Rozas Acaiturri, era alcalde de Sotoscueva por Izquierda Republicana. Según parece, provenían de la merindad de Montija. Por eso, nuestros amigos piensan que Valentín no era alavés, sino burgalés. En cualquier caso, con todos esos datos, la agrupación seguirá buscando a esta familia. Murió el 10 de diciembre de 1939. Adolfo Pérez López, un gallego de Ronce, en la provincia de Lugo, vivía en Madrid, y esos apellidos allí son muy comunes. En su ficha consta como empleado. Murió el 18 de noviembre de 1939. Estaba casado y dejó 3 hijos. Teodoro Pérez Martín, natural de Miraflores de la Sierra, en Madrid. Su familia pasó a residir en Aranjuez, donde no los hemos podido encontrar. Teodoro era industrial y estaba casado. A su muerte, ocurrida el 18 de octubre de 1941, dejó viuda y un hijo. Anselmo Montero Hernández, nacido en Majadahonda, se trasladó a vivir antes de su detención a Aravaca, 2 localidades de Madrid. Era pocero. Murió el 3 de agosto de 1941. Era viudo y a su muerte dejó 3 hijos, que pasaron a ser huérfanos de padre y madre. Vicente Tercilla Abasolo, nacido en Angulo, Burgos, donde residió hasta su detención. Murió en Valdenoceda el 8 de noviembre de 1941. Era labrador, estaba casado y dejó 3 hijos y una hija. Bonifacio García Alcalde, de Roa de Duero, también burgalés. Murió el 29 de octubre de 1941. Era vendedor ambulante y estaba soltero. Desconocemos si tenía familia cercana. Y Valentín Villanueva García, de Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real. Murió el 18 de febrero de 1943. Estaba soltero y hemos sabido que tenía un hermano que se llamaba Elías, que está enterrado en Villarrubia. Como pueden ver todos ustedes, 12 restos que hasta ahora yacían en un solar y que gracias a la labor de los antropólogos y forenses ya tienen nombre y podrán descansar hasta que su familia aparezca en el panteón del cementerio de Valdenoceda, sin el temor de que se puedan producir enterramientos nuevos encima de sus huesos. A medida que vamos cumpliendo con el propósito de identificar los restos de nuestros familiares enterrados en este lugar para darles una nueva y honrosa sepultura, se nos van abriendo nuevos retos. Hoy tenemos la satisfacción de ir consiguiendo objetivos y de entregar a cada una de las familias los restos identificados de 23 parientes. Por otra parte, en los listados que ofrecemos en nuestra web de todos aquellos represaliados fallecidos mientras cumplían las innobles condenas impuestas por un régimen nacido de la violencia y el odio, recogemos sus nombres, su edad, su estado civil y otros detalles familiares. Sin embargo, quizás sea ya hora de indagar, de dar nuevos pasos para que a un entierro digno pueda añadirse la reivindicación de su memoria más allá del justo homenaje familiar que le rendimos. Obtenida inicialmente la lista de quienes estuvieron presos en Valdenoceda, identificados ya una buena parte de los restos de los que murieron aquí, resulta ya necesario que recopilemos los sumarísimos que les trajeron aquí, porque de ese modo, y sometiendo su contenido a una lectura intensa y crítica, podremos añadir a este emotivo acto de reconciliación familiar detalles de sus vidas, de sus inquietudes y batallas, aspectos todos ellos que han de sumarse directamente en nuestra memoria. Para que este esfuerzo que venimos llevando a cabo desde 2005 dé nuevos frutos, después de dar honrosa sepultura a nuestros familiares, deberíamos reunir todos esos papeles y ponerlos en común en nuestra web, en una sección de estudio e investigación, para que de su contenido podamos extraer la lección que en definitiva estamos construyendo: alejar el odio y la violencia de nuestra sociedad mediante el cultivo de la verdad y de la concordia. ¡Viva la memoria de los hombres justos! ¡Viva! ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva!
decirles que este es un paso tan importante, que también nosotras en Argentina queremos la verdad y la justicia total, queremos saber qué pasó también con nuestros hijos y nuestras hijas. Y en estos momentos también estamos formando en la Argentina una plataforma para apoyar al pueblo español a buscar justicia por los crímenes del franquismo. Acá en España tuvimos la solidaridad de que desde el año 1996, cuando un grupo de fiscales vio que estábamos luchando en las calles de Buenos Aires pidiendo esa verdad y esa justicia, decidieron, de acuerdo a las leyes que tenían posibilidad, a través de la justicia universal, de juzgar esos crímenes que se habían cometido. Nosotros tuvimos, gracias a la solidaridad del pueblo español y de estos jueces y fiscales, después juicios en Argentina. Ahora, en estos momentos, como acá se niega, a través de que han borrado de sus leyes la justicia universal, a que se siga adelante en esa búsqueda de justicia. Y siguen arrimándose ahora cuando un grupo de personas decide empezar esta tarea tan triste, pero que es tan necesario para la salud de la democracia. Y por eso seguimos y los acompañamos. Así que estamos a disposición de ustedes. Y cuando yo llegue a Buenos Aires, iré a ver otra vez a la jueza que admitió hacer este gesto de apoyo al pueblo español y que tenemos que empujar todos los días. La justicia hay que empujarla, reivindicándolos en su lucha por la libertad y por el triunfo de los pueblos sobre el fascismo y sobre tanta maldad. Así que vivan, que estén y que estén con nosotros siempre. Gracias. Su nieto. Buenos días. La familia Frías Ocasar queremos agradecer a Pepe, a la asociación, por su labor emprendida y a todos y todas las colaboradores y voluntarias, también al alcalde de Valdenoceda y sobre todo al pueblo, por dejar hacer este trabajo y ayudar. Y con este acto se realiza un reconocimiento a nuestros familiares, dando una despedida digna a todos ellos, reconociendo nuestro pasado, viviendo el presente y confiando en un futuro de paz y de respeto. Gracias a todos. Para agradecer este acto tan emotivo y para agradecer sobre todo el trabajo que está desarrollando la asociación. Siempre hay en todas partes personas que hacen más de lo que les corresponde y eso quizá sea lo que garantice que esta asociación esté desarrollando este inmenso trabajo, como digo, tan emotivo para muchas familias. Estamos aquí, nosotros somos 6 hermanos, estamos también con nuestras parejas, pues un poco obligados en el mejor sentido por el interés que tenía nuestro padre, que falleció hace 6 años, que ya desde que yo era pequeño, que soy el mayor, me contaba que cuando él era adolescente acompañaba a su madre a la cárcel de Piedrabuena, que es un pueblo que está cercano a Alcolea, que es el nuestro, a llevarle la comida, y luego ya le perdieron la pista a Felipe cuando le trajeron, cuando vino obligado a Valdenoceda. Contaba mi padre que en las diferentes cartas que él iba mandando, pues de alguna manera iba dibujando el panorama que aquí se reflejaba en su vida diaria y lo hacía de la siguiente manera. En principio decía,
bueno, esto está muy mal, yo no sé si voy a resistir vender el carro que tenéis, que es de mi propiedad, para ver si así, de esta manera, me podéis ayudar algo. Después, a continuación, les dijo, esto sigue complicado, vender también la mula, porque cada vez está la cosa más difícil. Y por último, ya en una de las últimas cartas, pues dijo que vendieran las pocas tierras que tenían, también porque él ya veía que iba a ser complicado que él pudiera seguir trabajando en la tarea en la que siempre había estado trabajando. Felipe era una persona con cierta capacidad de liderazgo y mucha capacidad de servicio. Fue el presidente del comité de incautaciones en mi pueblo y luego presidente también de la filial, el grupo cooperativo que se organizó para explotar las tierras en aquel momento en que el hambre pues reinaba por todos los rincones de Alcolea. Y fue una persona, por lo que nos han ido contando, algunos de mis tíos todavía viven, que estuvieron cercanos a él, una persona con valores. Él y otro de sus hermanos impidieron, y en Alcolea no hubo durante la guerra pues ninguna atrocidad, por decirlo de alguna manera, y sin embargo pues luego tuvo la mala suerte de que algunos de los que él protegió pues hicieron los informes que de alguna manera le enviaron hasta aquí. Y poco más, habéis hablado todos, nosotros también venimos con un espíritu absoluto de reconciliación, no queremos otro tipo de cosa, como decía Nora, la justicia hay que empujarla, tenemos que seguir trabajando todos, pero desde la reconciliación. Y termino pues con un fuerte abrazo a todas las familias, la pena de que ellos estuvieran aquí, nosotros hemos estado intentando identificar el sitio exacto en base al excelente trabajo que nos han presentado arriba los antropólogos, intentar identificar el sitio donde estaba perfectamente. Como digo, pues de alguna manera un fuerte abrazo a todas las familias. La pena compartida es media pena, y la alegría de poder saber que devolvemos parte de dignidad y parte de justicia a estas personas también es doble alegría. Muchas gracias. La guerra hundió sus dientes amarillos en la carne prematuramente marchita. En la sed extraña de estas flores de plástico que son los elogios, hay siempre una gran paradoja del agua. Su abundancia desborda los oídos, hace demasiado ruido. Su ausencia, sin embargo, deseca la memoria, que se desgrana como un terrón caliente y precipitado. Es una verdadera lástima que el silencio no llene auditorios, páginas, cementerios. No hay aquí más voces que las que poco a poco van apagándose en el tiempo. Mecida en el olvido, la carne que ha desaparecido de estos huesos apenas es capaz de hoguera. Roban nuestro calor y nuestro tiempo para dar de comer a la historia que cada día tiene más aristas. ¿Cómo acariciar entonces vuestras esféricas cabezas sin herirse las manos? Desangrados gestos para vuestros nombres, tendidos a secar en este páramo de nadie, que cabalga una y otra vez hacia el olvido. Muchas gracias. Pero sí que desde pequeña me enseñaron a que la verdad, la justicia y la reparación eran imprescindibles para poder convivir en este país. Sus sobrinos no sabían ni de su existencia, no sabían que Andrés había nacido ni que había estado aquí. Trabajaremos desde el ayuntamiento para reconocer y para encontrar a los familiares. La familia no pudo desplazarse en esa ocasión a recoger sus restos, pero hoy les tenemos aquí en Valdenoceda, donde han llegado para recuperar los restos de Pedro. Entrega José María González, presidente de la agrupación de familias de represaliados en Valdenoceda, y recoge los restos de Pedro su nieta Juana. Estoy muy contenta. Que después de tantos años poderme llevar a mi abuelo. Que nos crió a todos con tanta fatiga. Mi abuelo siempre dio a su hermano por muerto en el frente
Y para nosotros, más que una recuperación de la memoria histórica, ha sido encontrarnos con ella, porque no teníamos conocimiento de que hubiera pasado por aquí, por la prisión, y de que estuviera enterrado aquí. Así que, pues, tiene familia más cerca y aquí estamos para recogerlo. Muchas gracias. Yo en realidad no voy a hablar en nombre propio, yo me voy a traer testimonios de presos que estuvieron aquí, porque en el fondo recordar aquello es mantener viva su memoria, y no solo mantener viva su memoria, sino tenerlo muy presente para que no se pueda olvidar. Después de escuchar a Juana, además ahí la pobre que está rodeada de cámaras y bueno, con la cantidad de cosas que cuenta cuando está bien. Pero como decía, la memoria es algo que no se debe perder, la memoria es la base de nuestro aprendizaje y solo aprendiendo podemos mirar al futuro. Y sin memoria estamos condenados a la ignorancia. Y la ignorancia nos lleva a repetir los errores y así no podemos construir ningún futuro. O sea que reivindico la memoria en nombre de todos y de todos los que están aquí. Por eso traigo algunos de sus testimonios. De las memorias de Ernesto Sempere, un cordobés manchego, un manchego cordobés. Él decía: fuimos conducidos en vagones de ganado, precintados a la salida, con la escasa comida facilitada por nuestros familiares, soportando frecuentes paradas en vías muertas, sed, hambre, mareos, vómitos y defecaciones. Todavía recuerdo las paradas del tren durante horas y el estacionamiento de los vagones a pleno sol, con un calor sofocante, sin comida ni bebida, en medio de un hedor insoportable, intentando ayudar los unos a los otros como mejor podíamos. Ya en la cárcel de Valdenoceda nuestro desayuno era un cazo de achicoria levemente azucarada. Después nos esperaba el lento pasar de los días en el gran patio, soportando lluvia, frío, nieve, mientras el hambre pura y dura nos corroía el corazón. Las colas y las formaciones eran constantes, colas para recibir la mísera pitanza, colas para el caso improbable de que hubiera algún cazo más de comida, otras ante el anunciado correo familiar e incluso por aviso de reparto de unas cebollas, y formaciones, por lo menos 2 diarias con el consabido cara al sol y gritos tibios de Franco, Franco, arriba España. Formaciones de las que a menudo salía algún arrestado acusado de tremendos delitos, fumar, sentarse, no cantar, que siempre terminaba dando con sus huesos en las temibles celdas de castigo. Hambre, frío, enfermedades engendradas por la desnutrición y el conocimiento de los fallecimientos que a diario se producían, eso era nuestra vida allí. A eso se unían noches sin dormir, picoteados por miles de chinches que bajaban de las viejas paredes. Eran noches de pesadilla, todas. Alguna noche conseguía dormir mejor. ¿Sabéis cuáles eran mis mejores sueños? Un simple trozo de pan. ¿Cuánta hambre tiene que pasar un ser humano para que su mejor sueño sea un trozo de pan? Esto lo escribió mi padre, por eso me emociono. Él estuvo aquí. Del testimonio de Isaac Arenal, muy interesante, murió hace muy poco, el año pasado. Nos trajeron en vagones cerrados como si fuéramos peor que ganado. Esas vigas, decía Isaac señalando a las vigas del techo de las naves de la cárcel, esas vigas tenían más chinches de lo que pesaban las vigas. La gente se moría de hambre, todos los días fallecían 2 o 3. Las celdas de castigo estaban debajo del canal que viene del Ebro. Cuando había subida del río, el canal subía porque la esclusa del canal no funcionaba, y de pronto oíamos gritos. Eran los presos castigados. El último testimonio es de Severiano Arnaiz, que también vive en Madrid. Éramos unos 400 en cada galería. Por la mañana nos daban el desayuno y nos echaban al patio. Nos decían: ¡hala! Los borregos al patio, que se mojen la lana. Luego nos tenían haciendo colas para todo, hasta que nos daban aquella comida. En Valdenoceda estuve 3 años. La gente moría de enfermedad, pero sobre todo moría de hambre. Estas personas sobrevivieron al horror, estas que han hablado, otros no pudieron hablar. Algunos de estos 4 ya han fallecido, 2. Otros todavía viven. Conservemos su memoria en nuestra memoria y transmitamos nuestra memoria a los más jóvenes, porque en sus manos está que cosas como aquella nunca más se repitan. Muchas gracias.
vamos a finalizar el acto y hemos querido cerrarlo con la intervención de una persona muy importante para la agrupación y para la memoria histórica, porque esta persona comenzó este movimiento y contribuyó a que todos los que luchan por esta causa comenzaran a pensar que sí se puede. Se trata de Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Emilio. Gracias a la agrupación, al trabajo que vienen haciendo en estos años, a lo insistentes que son en las redes sociales, ¿no? Porque si uno está en Facebook o Twitter, de vez en cuando aparecen por allí nombres que buscan a una familia como las que han aparecido por aquí. Yo soy nieto, como algunos de los que estarán aquí, de un abuelo que militaba en la izquierda republicana y que fue asesinado junto a otros 12 civiles en octubre de 1936. Y por una casualidad encontré el lugar en el que estaba su fosa, en un pueblo de León, y escribí un artículo en un periódico que se titulaba "Mi abuelo también fue un desaparecido". 2 años antes había ocurrido la detención de Pinochet y había amplios sectores en España que la habían celebrado, y entonces yo decía, ¿por qué aquí, que también tenemos miles de desaparecidos, pues no ocurre nada con ellos, ¿no? Y gracias a eso, al día siguiente, yo no sabía los nombres de todos los que estaban en la fosa y puse mi número de teléfono al final y me llamó un arqueólogo que a su vez llamó a Francisco Echeverría y bueno, fue la primera conexión con ese equipo de gente al que yo quiero dar las gracias, no solo por lo que no he hecho aquí. Hay gente que ha hecho muchos sacrificios para que estas identificaciones lleguen a donde llegan y las de otros lugares. En estos años, a veces lo hablamos, ¿no? La primera fosa que se exhumó en Burgos fue en Caleruega. Por ahí está José María Rojas, que es una de las personas muy activas aquí en esta provincia, que conocimos allí, pero cómo ha habido un aprendizaje en la sociedad. Antes las exhumaciones eran mucho más tensas, ¿no? Notabas el miedo, todo el mundo sabía en los pueblos lo que ha ocurrido, pero era una cosa que se hablaba en voz baja en las cocinas, que se transmitía pues susurrando. Aquí nació mi silencio y aquí murió mi silencio, ¿no? Y yo creo que hemos aprendido a callar cuando, bueno, hemos visto injusticias, cuando estas familias han vivido ajenas al Estado, cuando no han sido merecedoras para las instituciones de ningún derecho, y eso es algo que se tiene que acabar, ¿no? Yo también hay una palabra que mide esto perfectamente, que es el verbo expresar, que quiere decir dejar de ser preso, ¿no? Y nosotros, todo eso que ha ocurrido aquí y muchas cosas más, tenemos que expresarlas para no ser presos de ese pasado. Mi padre, cuando yo era adolescente y bueno, pues tenía mis problemillas con él, como debe ser, me repetía una frase que era la enseñanza que él había sacado del asesinato de su padre, ¿no? Y me decía que el que vive de sueños muere de realidades. Mi padre era un hombre que nunca soñó, porque soñar mataba, ¿no? Y ahora que no mata, yo creo que tenemos que soñar que algún día tendremos la justicia que se merecen todas estas personas. Muchas gracias. Fíjense, a simple vista solo huesos, desvencijados huesos, enterrados al borde del camino, abandonados huesos, no acariciados huesos de un dolor no amortajado, pero no son a simple vista solo huesos, desvencijados huesos. En el calcio del hueso hay una historia, desesperada historia, desmadejada historia de terror premeditado, y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir, pendiente, abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. Abaratados huesos, invertebrados huesos,
desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente, abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. Y habrá que contar, desenterrar, emparejar, sacar el hueso al aire puro de vivir. Pendiente, abrazo, despedida, beso, flor, en el lugar preciso de la cicatriz. Gracias.